Síntomas de la borrachera seca. Sexto síntoma: el miedo. Una característica típica de la personalidad del enfermo es su incapacidad para manejar la angustia. Por eso recurre muchas de las ocasiones al alcohol y a las drogas. Sin embargo, cuando éste alcanza la abstinencia, se persiste esa incapacidad, la angustia lo paraliza y le impide alcanzar la sobriedad. La incapacidad para manejar la angustia es una de las características típicas de la personalidad del enfermo. Uno de los primeros síntomas que aparece en la tabla de alcoholomanía del Dr. Jelinek es el beber para aliviar tensiones. Los enfermos tienen algo que los caracteriza: su intolerancia ante la angustia. La angustia es para el alcohólico y los drogadictos o neuróticos un sufrimiento insoportable. Es como un terrible dolor de muelas que tiene que ser eliminado inmediatamente. El enfermo necesita anestesiar sus emociones. Esta característica es una de las causas fundamentales por las cuales inician el consumo de drogas activas, nicotina, alcohol, sedantes, marihuana o cualquier otra. Esas sustancias se convierten en una muleta emocional que permite que los enfermos manejen su angustia. El alcohol y otras drogas les permiten manejar situaciones que generalmente son generadoras de angustia. Asistir a una reunión donde se conoce gente nueva, pretender a una pareja, convencer a un cliente en una comida de negocios, desinhibirse en una reunión, atreverse a reclamar algo o decirle algo a alguien que en estado sobrio no se habría atrevido a decir. Esta necesidad de angustia con el alcohol o droga se convierte en algo así como un reflejo condicionado. Esto es muy característico sobre todo en los alcohólicos. El alcohólico empieza a asociar fiestas, comidas, citas sentimentales, sexo o cualquier otra situación que provoque tensión con consumo de alcohol. Otro tipo de sustancias adictivas como la nicotina, la marihuana o los sedantes también provocan estos mecanismos asociativos. El alcohol o las drogas alivian la angustia. Por eso, mientras está intoxicado, el adicto tiene la sensación de bienestar que le permite manejar la situación generadora de angustia. Después de la intoxicación viene lo que comúnmente se conoce como cruda. En la cruda se produce un fenómeno de rebote, aumentando los niveles de angustia, lo que genera nuevamente la necesidad de volver a beber, lo que a su vez vuelve a aliviar la angustia. El círculo vicioso del alcohólico o drogadicto es: 1. La intoxicación. 2. La cruda. 3. La angustia. 4. La liberación de la angustia. Permanecer atrapados en este círculo vicioso es uno de los factores que con más fuerza impiden que los alcohólicos, el adicto o la nicotina a otras drogas pueda alcanzar la abstinencia. ¿Qué es la angustia? La angustia o ansiedad es un tipo de emoción, un estado afectivo caracterizado por las siguientes condiciones. 1. Sensación de un peligro inminente totalmente indeterminado, no definido todavía. Esta sensación suele acompañarse de la elaboración de fantasías trágicas y da a todas las imágenes proporciones de drama. 2. Actitud expectante ante el peligro verdadero de alerta, que invade enteramente al sujeto y lo impulsa de manera irremediable hacia otra catástrofe inmediata. 3. Confusión, producto de un sentimiento de impotencia con sensación de desorganización y aniquilamiento ante el peligro. Analizando estas tres condiciones se comprende mejor el concepto de angustia, que es definido como una reacción global de la personalidad ante estímulos que el individuo considera como amenazantes para su existencia organizada. Los síntomas de la angustia. Los principales síntomas físicos de la angustia son disnea, que es la sensación de falta de aire, opresión en el pecho, palpitaciones, temblor, sudoración de manos, caras y axilas, contracciones musculares sobre todo en cara, nuca, espalda y manos, palidez o rubor en la cara, sequedad en la boca, hormigueos en cara y manos, sensación de mareo o inestabilidad, sensación de vacío abdominal y bloqueo emocional con fallas en la concentración y la atención. Ya mencionamos que para fines prácticos, angustia y ansiedad se consideran como sinónimos. Sin embargo, la angustia tiene ciertos niveles que dan de menos a más. El nivel más bajo de la angustia es la opresión, que se caracteriza por un estado permanente de alerta ante cualquier amenaza imaginaria o real que el individuo teme continuamente enfrentar. Después viene la angustia propiamente dicha, cuya definición ya la expresaremos. Y en un estado extremo de la angustia es el pánico, donde es tan intensa la reacción provocada ante la amenaza que el individuo pierde totalmente el control de su conducta y se desorganiza su personalidad.
Hay que saber distinguir entre angustia normal y angustia neurótica. La angustia normal es un estado de alerta permanente que tiene el ser humano para proteger su supervivencia. Por ejemplo, el estado de alerta que debe tenerse para cruzar una avenida transitada o para manejar un automóvil en carretera. La angustia normal es algo que todo ser humano debe poseer. La ausencia de angustia normal en un individuo es algo psicopatológico. Muchos tipos de esquizofrenia presentan como una de las características la ausencia de angustia normal. En cambio, la angustia neurótica es una forma desproporcionada de reacción angustiosa ante ciertos estímulos, por ejemplo, el temor a los perros o a las ratas, la intolerancia al ruido o a las tendencias hipocondríacas de muchas personas que temen adquirir enfermedades sin que exista una fundamentación real para dichos temores. Finalmente hay que distinguir entre angustia como enfermedad y angustia como estructura de personalidad. La angustia como enfermedad es algo cuando se desarrolla un trastorno por angustia del tipo de las fobias, el trastorno obsesivo compulsivo, el estrés postraumático o los ataques de pánico. En cambio, la angustia como trastorno de la personalidad es un rasgo dominante y fundamental de ciertas personalidades patológicas que han sido bautizadas como neurosis del carácter o neurastenias. Se ha observado que en una proporción significativa de pacientes alcohólicos, adictos o neuróticos presentan como rasgo psicológico característico esta angustia crónica asociada a su estructura de personalidad. En cambio, muchos enfermos son pacientes duales que además de su enfermedad adictiva presentan un trastorno por angustia. Por ejemplo, alcoholismo y ataques de pánico, adicción a marihuana y fobia social o trastorno obsesivo compulsivo y adicción a tranquilizantes. La persistencia de los miedos. Cuando finalmente se alcanza la abstinencia del alcohol o de las drogas, muchas personas en recuperación, sobre todo aquellas que presentan angustia asociada a su personalidad, continúan encadenadas a sus miedos. Algunos adictos con estas características presentan un síndrome de desupresión psicológica del alcohol o las drogas, mucho más prolongado que en aquellos adictos en recuperación que no poseen estos rasgos de personalidad. El síndrome de supresión consiste en un cuadro de angustia persistente que puede durar de 1 hasta 3 meses. Muchos de los enfermos suelen recaer en esta etapa, justamente en la incapacidad de manejar la angustia. Otra forma de persistencia de los miedos es en aquellos individuos en recuperación que de pronto enfrentan la realidad tal como es y ya no pueden evadirse a través de su droga favorita. El enfrentamiento de la realidad y de las responsabilidades de la vida resultan mucho más intensas y presionantes de lo que se pensaba y por tanto la angustia intensa que tiene que soportar afecta notoriamente su conducta rutinaria. Se muestra alterado, irritable, intolerante, agresivo, preocupado, bloqueado emocionalmente y con trastornos en su atención y su concentración. Esta conducta provocada por la angustia les impide vivir y dejar vivir. Por lo tanto, están presentando un síndrome de borrachera seca. El enfermo, por naturaleza escapista, trata de evadir su realidad todo lo que pueda. Sin embargo, en este estado de abstinencia las posibilidades de evasión disminuyen notablemente. Entonces, los niveles de angustia suelen elevarse en la misma proporción. Con frecuencia, el enfrentamiento y la aceptación de la realidad suelen ser para el alcohólico en recuperación una carga muy pesada. Muchos adictos en recuperación me han comentado en la consulta que desde que iniciaron la abstinencia del alcohol o las drogas han permanecido en constante estado de ansiedad, siendo una terrible angustia por el hecho de existir. Me comentaba un paciente, enfrentar sobrio la realidad y las responsabilidades de la vida, resolver los problemas cotidianos, tolerar la frustración y manejar los fracasos y hasta el éxito se convierten en una terrible carga que tienen que soportar sobre sus espaldas y que frecuentemente les provocan unos intensos deseos de volver a consumir su droga favorita. De hecho, un porcentaje importante de enfermos en recuperación recaen por su incapacidad de manejar la angustia. Este fenómeno suele ser más frecuente en los pacientes duales, es decir, en aquellos que padecen angustia como enfermedad. El trastorno dual, angustia y adicción. Los principales diagnósticos duales generados por el binomio angustia-adicción son los siguientes. Número 1. Ataques de pánico. Número 2. Fobias, inciso A. Fobia social, inciso B. Fobia específica. Inciso 3. Trastorno obsesivo compulsivo. Número 4. Trastorno por estrés postraumático. 5.
trastorno de ansiedad generalizada. Aunque el propósito del presente artículo no es analizar este tipo de enfermedades, sí describiremos brevemente sus principales características para que puedan ser identificadas por aquellos que las padecen. Ataque de pánico. Ataques súbditos de terror sin motivo, opresión en el pecho, palpitaciones, dificultad para respirar con sensación de ahogo, mareo, inestabilidad o sensación de perder el equilibrio, sudoración, sensación de vacío en el estómago con deseos de vomitar, temblores, escalofríos, estremecimiento y sensación de hormigueo en la cara y en los brazos. Se pierde el control de uno mismo, sensación de despersonalización y temor de perder el conocimiento, a perder la razón o a morirse. El ataque de pánico se puede presentar con agofobia o sin agofobia. La agorafobia es un temor irracional en los espacios abiertos. Quizá la forma más grave de los ataques de pánico es cuando se acompañan de una agorafobia extrema en donde los afectados no se atreven a salir a la calle. Fobia social. Temor o incomodidad cuando se está con otras personas, dificultad para estar en el trabajo o en la escuela, miedo terrible de hacer o decir algo frente a los demás por temor a hacer el ridículo o sentir vergüenza. Temor de cometer un error y que los demás lo critiquen o lo juzguen. El temor a ser avergonzado evita que las personas hagan cosas que quieren hacer o digan cosas que quieren decir. Cuando se tiene una cita personal o de trabajo se empieza a sentir temor y preocupación desde varios días o semanas previas. Rubor, sudoración, temblor o náusea durante el evento en que se está con personas que no se conocen. Aislamiento, no asiste a eventos sociales de su familia, su escuela o su trabajo. Temor de hablar con el público, y con el alcohol y otras drogas suelen disiparse estos temores. Fobia específica. Es el temor persistente, excesivo e irracional a cientos de objetos o situaciones. La exposición al estímulo fóbico provoca una crisis de angustia. La persona reconoce que este medio es excesivo e irracional. Se desarrollan conductas de evitación que infieren con la rutina de la persona de la escuela, en el trabajo y sus relaciones sociales. Los principales tipos de fobia específica son animales, reptiles, ratas, arañas, de otro tipo ambiental, alturas, obscuridad, temblores, tormentas, de todo tipo, introducción de aparatos de diagnóstico y de tipo situacional, como aviones, elevadores, alturas y sitio cerrado. Trastornos obsesivos compulsivos. Es la sensación de sentirse atrapado en un ciclo de pensamientos indeseables y negativos, necesidad compulsiva de hacer ciertas cosas una y otra vez sin ninguna razón, intrusión de pensamientos o imágenes que inquietan o causan daño, sensación de no poder detener esos pensamientos o imágenes aunque se desee hacerlo, necesidad irracional de contar números, de verificar cosas, como por ejemplo, puse los seguros del automóvil, cerré las cerraduras de la puerta, apagué las hornillas de la estufa. Lavarse las manos constantemente durante el día, recomodar objetos, repetir las mismas acciones varias veces hasta que esté bien hecha o coleccionar objetos inútiles. Trastorno de estrés postraumático. Después de vivir una experiencia traumatizante y de mucho peligro, aparecen los siguientes síntomas. Sentir que la horrible experiencia está ocurriendo otra vez. Esta sensación se repite a menudo, pesadillas y recuerdos horribles de lo que sucedió. El individuo se mantiene lejos de los lugares o situaciones que le recuerdan lo que sucedió. Sobresaltos y malestar emocional cuando algo sucede sin previo aviso. Desconfianza en las personas, tendencia a la paranoia y al aislamiento de los demás. Irritabilidad y enojo continuo. Sensación de culpabilidad si en el evento traumático salieron lastimados otras personas. Inmovilidad escolar, laboral y social. Insomnio y contracturas musculares constantes. Trastorno de ansiedad generalizada. Preocupación constante por todo y por todos. Esta preocupación es desproporcionada al estímulo que lo provoca. Dolor de cabeza y dolores musculares sin alguna razón. Tensión permanente y dificultad de relajarse. Dificultad de concentrarse. Incapacidad de enfocar la mente en una sola cosa a la vez. Mal humor, insomnio, sudoración y sofocación constante. Sensación de nudo de la garganta o deseo de vomitar cuando se preocupa por algo. Aproximadamente 1 de cada 2 adictos presenta trastornos de angustia asociados a su adicción. En estos casos no es suficiente la psicoterapia o los grupos de autoayuda. No olvidar que este tipo de problemas son de origen médico y constituyen una enfermedad que tiene que ser tratada por un especialista en psiquiatría. Y, un buen de casos, prescribir medicamentos asociados al tratamiento psicoterapéutico.
A veces, la presencia de un síndrome de borrachera seca asociado a trastornos de ansiedad es debido a la ignorancia de que este problema constituye otra enfermedad asociada a la adicción y no simplemente un síntoma a la adicción como muchos lo interpretan. En otras ocasiones es un prejuicio contra la psiquiatría o contra los medicamentos psiquiátricos. Como resultado de los muchos mitos que existen en relación al tema, la persistencia de la angustia es uno de los fenómenos en que más cooperación debe de haber entre los grupos de autoayuda, las terapias psicológicas y la psiquiatría. Si usted escucha y es alcohólico en recuperación o enfermo emocional en recuperación, se está rehabilitando de algún tipo de drogadicción y se identificó con alguna de estas manifestaciones patológicas de la angustia que le están impidiendo alcanzar la sobriedad, no dude en pedir ayuda profesional ahora mismo. Recuerde que mientras más pronto se ataque el problema, más rápidamente se encontrará la solución adecuada. En cambio, si el problema no se ataca por ignorancia, prejuicio o negación de la realidad, la posibilidad de una recaída o el agravamiento del trastorno por angustia será lamentablemente realidad. Este fue el sexto síntoma de la borrachera seca. Te invitamos a que te suscribas, le des like, comentes y compartas este video para que otros compañeros puedan saber de este síntoma que es el miedo. Esperamos que te haya servido para tu recuperación. Felices 24 horas.